Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Este es el programa Candidatos. Hoy estaremos 3 periodistas para entrevistar a Samuel Doria Medina, a quien le damos la bienvenida. Samuel, qué gusto de reencontrarnos. Muy buenas tardes, Amalia, y un saludo también a Edwin Herrera y a Hernán Terrazas y a toda tu audiencia. Hernán, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Cacho? Un abrazo cordial. Muchísimas gracias por la invitación, Amalia. Un saludo para Samuel y para Cacho también. Bueno, arrancamos inmediatamente con la primera ronda de preguntas. Por ser invitado, te cedo la primera pregunta. Hernán Terrazas. Perfecto, gracias Amalia. A ver, le decía precisamente a Amalia poco antes de comenzar el programa que algo interesante de lo que ha comenzado a trabajar Amalia es que muchos de los líderes políticos que hasta hace poco decían que era prematuro hablar de las elecciones, ahora resulta que participan de un programa que se llama Candidatos. Entonces eso lo que nos está diciendo es que efectivamente van a ser candidatos en las próximas elecciones de 2025. Es una trampita muy inteligente de Amalia, donde trampa en el buen sentido. Pero sobre este tema, Samuel, yo he definido a algunos dirigentes y líderes políticos bolivianos como caseros electorales. Pase lo que pase, siempre están ahí y no a todos les ha ido muy bien. En tu caso, Samuel, ¿qué te hace pensar que en esta oportunidad, en este 2025, te puede ir mejor? A ver, estás con demasiados supuestos, Hernán. Yo he aceptado esta invitación porque hay muchos temas y porque creo que la elección del año 2025 no es una elección más, es una elección muy importante para el futuro del país, para salir de la crisis económica, para recuperar nuestra democracia, para que haya justicia en el país. Si continúan 5 años más en el gobierno este esquema de poder, este régimen, yo veo realmente días muy, muy complicados para nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, sí estoy preocupado en que pueda haber unidad para la próxima elección. No me interesa, no soy de los que dice unidad, pero yo soy el candidato. Creo que lo he demostrado claramente en anteriores elecciones, cuando dije voy a apoyar al que tenga el mejor posicionamiento, y así lo he hecho. Entonces tengo la autoridad moral para decir de que la unidad yo la cumplo, sí funciona. Entonces, desde ese punto de vista, he hablado con la mayor parte de los líderes políticos. He estado el fin de semana con Luis Fernando Camacho, y la buena noticia para mí es que todos coinciden que lo más importante es ganar la próxima carrera, la carrera electoral democráticamente, y que lo más importante no es quién es el caballo que corra esa carrera, que hay como 15, 16 meses todavía para la próxima elección, que lo importante es que haya predisposición a no dispersar, que haya unidad, y el próximo año se definirá cuál es el candidato más adecuado. Porque además yo he estado en un seminario en Washington, del que han hablado bastantes barbaridades, pero para mí lo más interesante era un seminario que yo lo he publicado en mis redes, no era ningún secreto. Yo he salido en una foto frente al monumento a Lincoln con Janice Bacadaza, que es la que invitó al seminario, y en ese seminario para mí lo más útil ha sido la intervención del venezolano Leopoldo López.
que en algún momento le preguntaron primarias abiertas, cerradas, esto, el otro, y él fue absolutamente claro y lúcido. Y dijo, en Venezuela han funcionado las cosas cuando nos hemos dado cuenta en la oposición que lo importante es la voluntad para no dispersar, para que haya unidad. Y nos ha contado que en Venezuela en algún momento hicieron primarias con la Corte Electoral, con todas las de la ley, que la última primaria la han hecho en cajas de zapatos, que en algún momento han hecho encuestas, que en otro momento les han convocado a elecciones en 3 semanas, que no han tenido tiempo para hacer ninguna de esas cosas, pero si hay voluntad para no dispersar, para que haya unidad, las cosas funcionan. Y yo he venido con esa idea muy clara, no hay que estar peleando en el país que primarias abiertas, cerradas, semiabiertas, encuestas. Si hay voluntad para que haya unidad, yo estoy convencido que además el que va a elegir el candidato es el pueblo. Va a llegar un momento en que se va a saber claramente que el pueblo considera que va a ser ella o él el candidato o la candidata, y lo importante es que se respete ese aspecto y no se interfiera. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Ahora, no me interesa a mí ponerme al frente. Pero para decirlo en los términos que tú lo planteabas, de una carrera de caballos, por ahora no importa el caballo ganador, pero tú estás en la caballeriza. Hernán, te reitero, yo no soy político, no vivo de la política. En los últimos... Político eres, ¿no? En los últimos 30, pero hay políticos que viven del Estado, ¿no es verdad? Yo en los últimos 30 años he sido ministro durante 2 años, y en esos 30 años creo que he sido fundamentalmente un empresario, un emprendedor. Candidato también. He formado mucha gente. O sea, sí, si comparas el tiempo al que le dedico a las candidaturas, a la política frente a lo que yo hago, yo te diría que debe ser un 96% que soy un empresario emprendedor que construye, que hace cosas en el país, y que sí, le destino un 3-4% de mi tiempo a preocuparme por el país, para que tengamos un mejor país, para dejarle a mis hijos y a tus hijos un mejor país. Entonces, en esa línea, Samuel, ¿qué te hace más feliz, ser empresario o algún día ser presidente? Mira, de la manera que yo pueda contribuir al país de la mejor manera, voy a estar tranquilo. Yo he sido ya candidato, no tengo interés en ser candidato por ser candidato. Si puedo colaborar en una cosa o en otra, lo haré. Pero ya he demostrado además que cuando no era el candidato que tenía las mejores opciones, yo dije hay que apoyar a otro, y lo he cumplido. Nadie lo hace en nuestro país de esa manera. Entonces creo que está clara mi vocación democrática, y que no estoy preocupado ni en los caballos ni en las caballerizas. Samuel, pero 3% de tu tiempo, eso es un hobby. Tú tienes la política como un hobby. No es un hobby, Amalia, porque imagínate el hobby que te haya traído 20 juicios, que te hayan hecho todas las barbaridades que me han hecho a mí. Me han expropiado propiedades, me han hecho juicios, han detenido a una de mis hermanas. En fin, yo creo que esos hobbies no se pueden... Riesgosos. Hay hobbies riesgosos también, ¿no? Pero no el hobby. Cacho, por favor, pregunta. Samuel, tú comentabas que te has reunido en estas semanas con varios líderes políticos. Efectivamente, te hemos visto visitando a Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro. Has participado en la reunión, en este seminario en Washington. Y has tomado el pulso a los otros liderazgos políticos del país, hablando del campo de las oposiciones. ¿Cómo encuentras? ¿Hay verdadera opción para construir algo? ¿O tú crees que va a ir esto debilitándose y al final habrá nomás una buena cantidad de candidatos en la papeleta electoral? Mira, he podido conversar en su momento con Carlos Mesa, con Vicente Cuellar, con Luis Fernando Camacho,
Hemos hablado en algún momento el año pasado con Rodrigo Paz, con Amparo Vallivian, con Tuto Quiroga, y todos coinciden de que primero está Bolivia. Eso es lo importante. Yo no he escuchado a alguien que diga no, pero yo tengo que ser el candidato. No, todos están de acuerdo en que habrá que encontrar un buen método, pero que lo importante es ganar la carrera, porque realmente el país no perdonaría a la oposición democrática que una vez que el MAS se ha dividido, se han peleado, en fin, están en una crisis terminal, y sería un absurdo que hayan, no sé, pues 6, 7 candidatos y que el MAS gane por 1%, ¿no ve? Entonces yo creo que sí se puede ser optimista, yo tengo esperanza, porque hemos hablado en diversas oportunidades. Ya ha cambiado el panorama, porque el año 2019, por ejemplo, estuvimos muy cerca de lograrlo, pero fue ahí Óscar Ortiz el que no quiso escuchar nada, fue a esa candidatura sin sentido, y imagínense si no hubiera participado Ortiz, hubiera habido una transición democrática en nuestro país, no sé si con segunda vuelta o sin segunda vuelta, pero hubiera habido una transición democrática, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas en el país. Entonces es necesaria la unidad, es necesario este esfuerzo para evitar la dispersión. En la lista que has mencionado de liderazgos y de precandidatos, no has mencionado a Manfred Reyes Villa. ¿Tienes alguna relación o esta decisión de él de caminar solo prácticamente está imposibilitando las cosas? Bueno, es que yo creo que el alcalde de Cochabamba ha sido consistente en no querer hacer nada con la oposición democrática, ¿no? Por ejemplo, cuando lo secuestran, lo detienen a Luis Fernando Camacho, hicimos un documento muy rápidamente, nos pronunciamos todos los políticos de oposición, y fue Roberto Moscoso el que habló con Manfred, y Manfred le dijo que no, que él no quería participar. Cuando el tema del censo y la huelga de los 36 días de Santa Cruz, también se le habló a Manfred y él dijo que no quería participar. Entonces, yo veo que él no ha sido parte de la oposición, ¿no? Te decía esto porque Vicente Cuéllar, en una entrevista que le hicimos con Amalia, mencionó que para estos primeros días de junio iba a haber una nueva reunión, esta vez entre quienes se muestran como candidatos, pero no tienen partido, y con los liderazgos que sí tienen partido, pero que no tienen en este momento candidatos. ¿Se va a producir esa reunión? ¿Cuándo está previsto? He escuchado que hay varias reuniones, o sea, no hay una sola reunión, hay varios esfuerzos. Yo creo que después que salió la información de ese seminario en Washington, han comenzado múltiples esfuerzos, y Unidad Nacional participa, ya sea a través de su presidenta, que es Elizabeth Reyes, o a través de otros dirigentes regionales. Siempre hemos mostrado nuestro interés en apoyar, en apuntalar la unidad. Por eso es que yo fui a Washington a esa reunión. ¿Irás a Santa Cruz la invitación de Búnker y de otros candidatos como Amparo Vallivian y el propio Vicente Cuéllar? Esos de Búnker, yo siempre hablo claro, yo creo que hay que poner límites, ¿no es verdad? Y los del Búnker realmente yo creo que están en un extremo que no son parte de una oposición democrática. En las últimas horas han pedido que el presidente Arce adelante elecciones. Le están dando el pretexto que buscaba, ¿no es verdad?, para acusar de que hay una conspiración y demás. Yo soy partidario de que el presidente Arce termine hasta el último día su gestión y que haya un cambio democrático. Entonces, si hay una agrupación o un grupo que plantea acortar el mandato, que plantea adelantar elecciones, no vamos a participar.
Hernán. A propósito de la pregunta que te hacía Cacho, Samuel, el domingo pasado la candidata de Morena en México, Claudia Sheinbaum, ganó con casi el 60% de los votos. Del otro lado estaba Xóchitl Gálvez, que tenía el respaldo de una ensalada de partidos donde estaban grandes partidos o partidos con historia como el PRI, el PAN, el PRD, etcétera, etcétera. Sin embargo, no llegaron ni a un tercio del voto. Sobre este punto, Samuel, primero, ¿qué opinas de la victoria de Claudia Sheinbaum? Y segundo, ¿no constituye el fracaso de la oposición unida en México una referencia a tomar en cuenta en Bolivia? Estamos hablando mucho de que la unidad va a ser nuestra salvación. ¿Será que es así? Hernán, yo creo que hay que tener en cuenta, y vos lo sabes perfectamente, que la política tiene múltiples variables. Mi interpretación del triunfo de Claudia Sheinbaum en México es de que no ha sido fundamentalmente un tema político, sino ha sido la persona. Sabemos todos de que en México ha habido muchos presidentes que habían estudiado en muy buenas universidades del mundo, y esa era una característica de los presidentes del PRI. Y el presidente López Obrador es un dirigente sindical, un maestro, no es un profesional que tenga muchos credenciales académicos. Entonces yo creo que han acertado muy bien al ponerla como candidata a Claudia Sheinbaum, que es una profesional, mujer de alto vuelo. Ella tiene un doctorado en física y otro en química, ha estudiado en universidades de las mejores del mundo. Además, ella es especialista en un tema muy actual, como es el tema de la energía, y tiene un perfil que yo creo que es lo que más ha atraído a los mexicanos, poder tener una presidenta que pueda hablar de igual a igual con el presidente norteamericano, con el francés, con el inglés, con quien sea. Y no un presidente que es dirigente sindical un poco encerrado en los problemas locales y que no participaba en otras cosas. Claro, y sin embargo, los de la unidad, ahí termino, los de la unidad de la oposición en México han elegido a una persona como Xóchitl Gálvez con un perfil muy parecido al del presidente saliente Andrés López Obrador. Entonces, yo creo que el cambio no ha sido de partido, pero el cambio ha sido de perfil, de profesional, personal, lo que ha sucedido en México. Claro, pero no te olvides que Claudia Sheinbaum es fundadora, junto a Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y que el voto que ha sacado es aproximadamente el mismo que el de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que debe ser de los pocos presidentes que deja una gestión de 6 años, el sexenio, con un 60% de aprobación, que es equivalente al voto de Sheinbaum. Entonces, tal vez no sea tanto la personalidad o el perfil profesional de la señora Sheinbaum, sino el respaldo enorme del que goza también Andrés Manuel en México, ¿no? Y ese respaldo significa además, ojo, un respaldo a un partido que está en la misma línea del socialismo del siglo XXI, que es el que sustenta el proyecto del MAS. Hernán, para no entrar y convertir al programa en un análisis de las elecciones de México, que no es el centro de nuestra preocupación en el programa, pero sí agarro la idea. Tal vez tanto hablar de la unidad y tal vez pregunta, esa unidad no es el quid del asunto, sino que el quid del asunto es quién es el candidato. Exactamente. Bueno, por eso yo decía, en la política y especialmente en una elección intervienen muchas variables, pero además yo creo que lo que sí condiciona es la realidad, ¿no? Yo escuchaba el otro día un análisis de que los bolivianos vamos a tener que ser mucho más cuidadosos a quién elegimos en la próxima elección, porque vamos a estar en una situación económica muy complicada.
lastimosamente se va a seguir deteriorando la economía. Nosotros que hemos vivido la época de la UDP nos acordamos cómo se va deteriorando y ya hemos visto las medidas administrativas como los 10 puntos con el gobierno y los empresarios que no se cumplen para nada. Estamos empezando a ver cómo se empieza a desmarcar los ministros. En fin, estamos viendo algo que ya hemos vivido. Y yo escuchaba en un reportaje que el dólar ya está en 10 en el desaguadero, gente que hace cola hasta 3 días para cargar diésel, en fin, entonces ese deterioro que hay, yo creo que va a condicionar a que la población sea mucho más cuidadosa en quién elige en esa próxima elección. Y ahí, como dices tú, Amalia, ¿qué soluciones se ofrecen, no? Porque si te ofrecen continuar con las empresas públicas, con el modelo comunitario, productivo, como el que ha fracasado, seguramente eso va a ahuyentar a la población cada día más y va a querer soluciones y va a querer cosas diferentes, ¿no? Bueno, pero la pregunta es... desde el punto de vista de la población, Samuel, se ve una enorme dispersión de la oposición y no se ve un liderazgo claro. Es más, no se ve ningún liderazgo. Disculpa si lo digo así claramente, Samuel. Y eso es lo que eso es lo que llama, eso es lo que provoca la urgencia de unir las fuerzas y cómo esas fuerzas pueden entre todos buscar un liderazgo y ahí está la cosa trabada, ¿no? Me inclino a creer, por lo que dijiste al principio, Samuel, que a vos eso de internas abiertas, primarias abiertas, en cajas de zapato, eso me parece que vos no le caminas a eso. No, te veo más bien. No hagas supuestos, Amalia. No es así. Y me respondes, para eso estamos charlando. Y más bien ahí te veo inclinado a un acuerdo como el exitoso que tuviste el 2014 con Rubén Costas, es decir, un acuerdo partidario, un acuerdo de los que tienen partido y que tienen líderes en cada partido. Por favor, veo esas dos rutas, una de que cada candidato, cada uno que quiera candidatear, pues tiene todo el derecho y se somete a unas internas abiertas que las organiza alguien, que no sabemos quién es todavía, o la otra posibilidad, las dos son válidas, yo no descarto una u otra, y la otra es un acuerdo de los partidos que ya tienen líderes en cada uno de ellos. Te escucho, Samuel. Te voy a ayudar un poquito a que hagas memoria, Amalia. El primero que ha empezado a hablar de primarias en Bolivia he sido yo. Y el año 2014, justamente, el único partido que ha hecho primarias ha sido Unidad Nacional. Entonces, no puedes suponer de que yo no tengo ningún interés en primarias. No es así. Lo que he explicado es de que encima del instrumento está el compromiso de buscar la unidad, de no dispersar, que es muy distinto a descartar un instrumento u otro. Hicimos primarias y yo gané esas primarias, entonces creo que es bueno que revises un poco esa información para que no supongas que yo no quiero primarias. No estoy hablando de esas primarias, Samuel. Bueno, pero esas eran las únicas primarias que había. Eso es una caricatura de primaria, ¿no? ¿Cómo no vas a ganar las primarias en tu partido, Samuel? Faltaría que no. Amalia, estás equivocada otra vez. Estás equivocada otra vez. No fueron primarias en mi partido, fueron primarias en un frente amplio que hicimos y donde participó gente que no era de mi partido, ¿no? Entonces, por eso, no hagas supuestos. Creo que es bueno escucharnos, ¿verdad? O sea, yo no estoy en contra de que hayan primarias abiertas,
Perfecto. Lo que digo es de que no hay que casarse con un instrumento, que hay un objetivo superior a los instrumentos. Creo que esa es una diferencia importante, ¿no es verdad? Si tenemos tiempo, si se puede hacer primarias al estilo norteamericano, perfecto, adelante. Si yo he respaldado la iniciativa de Carlos Mesa de primarias abiertas obligatorias, no tengo duda de eso. Pero lo que digo es de que no nos casemos con instrumentos. Entonces, ese es un tema muy diferente y no estoy de acuerdo con acuerdos partidarios, Amalia. No, por eso reitero una vez más, para mí lo más importante es lo que la población va a decidir. ¿Cómo puedes pretender que faltando 1 año y medio para elecciones hayan liderazgos, hayan candidatos, ya esté todo definido? No es así, pues. O sea, la gente está preocupada en la situación económica, la gente está preocupada en que los precios suben, en que no hay productos farmacéuticos. Esa es la preocupación fundamental de la gente. No está preocupada en quién va a ser candidato. Entonces, cuando llegue el momento, yo estoy convencido de que la población va a definir muy claramente quién es el candidato o la candidata. Lo que digo, eso que defina la población, no hay que sabotearlo. No hay que sabotearlo, no hay que poner, no hay que quitarle 2 puntos por aquí, 5 por allá, 6 para allá, para que al final le hagamos el favor al MAS y gane el MAS. Eso es lo que hay que evitar. Hernán. Sí, parecería, Samuel, que hay una suerte de pre-campaña, es decir, estamos en la fase de la pre-campaña, donde el que demuestra mayor desprendimiento, parecería que el eje de las campañas de los aspirantes es precisamente esa actitud de desprendimiento, ¿no? Que yo quiero la unidad, que yo busco que lleguemos, que primero esté el país, que el pueblo es el que elige, en fin. No es esto una suerte de pre-campaña, Samuel, no es esto una suerte de lanzar cierto tipo de mensajes que tienen como objetivo convertirte a ti o convertir a otros que hablan de la unidad en los mejores candidatos? No, Hernán, estás equivocado porque la población nunca va a definir quién se acerca más a ser la Madre Teresa, ¿no es verdad? Es que parece. Bueno, te parece mal. La población lo que busca es quién le resuelva sus problemas. Ese es el tema muy claro, ¿no es verdad? La gente vota por la persona que le va a resolver su problema. No va a votar porque es más bonito. Por supuesto, pero también pensaba en que la gente desde hace tiempo viene diciendo que lo que más le interesaría es un candidato nuevo, alguien de renovación. Es decir, cuando uno ve las encuestas, ve que hay un 15, un 17, un 20% de los que responden a este tipo de encuestas que dice ninguno o que dice uno nuevo. Y por lo que yo estoy viendo y por las conversaciones que has sostenido con otros líderes, parecería que no hay uno nuevo o que en todo caso hay algunos líderes como Rodrigo Paz, como Vicente Cuéllar, etcétera, que serían entonces, supongo, los que ustedes apoyarían en determinado momento para proponer una candidatura, porque Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, evidentemente no son líderes nuevos y no representan esa corriente de renovación que quiere la gente. Ya me estás haciendo expresidente a mí. A ver, no, te hago excandidato. Cuando uno lee las encuestas tiene que leerlas adecuadamente. Yo las trato de leer adecuadamente. Yo veo de una manera distinta las encuestas. Yo no veo que la población quieren que haya uno con cara nueva en Palacio. Lo que quiere la población es que le ofrezcan algo nuevo. Eso es importante para la población. Que es muy distinto a pensar que la población quiere uno que sea joven, ¿no es verdad? O que sea que no haya participado antes. O sea, lo que quiere la población es alguien que le ofrezca algo nuevo, porque lo que venimos viendo hace 20 años no funciona, ¿no? Y yo creo que es buena la analogía de que cuando hay una persona que tiene una hija enferma, ¿tú crees que va a ir a buscar el médico más simpático, el médico más nuevo?
No, va a ir a buscar el médico que tenga el tratamiento adecuado para resolver el problema médico de su hijo. Y si no han funcionado muchos tratamientos, va a buscar el que tiene un tratamiento nuevo. Así leo yo las encuestas. Claro, te digo porque en países como Ecuador, por ejemplo, gente que no había aparecido nunca en la política de pronto gana una elección, precisamente porque está en línea con el pedido de la gente de renovación, ¿no? Bueno, pero como tú dices, o sea, es lo que planteaba, lo que necesitaba la gente. No es que haya sido nuevo o no nuevo. Cacho, por favor, adelante. En esta analogía, Samuel, tú tienes, digamos, algo nuevo que ofrecer, sobre todo en el tema económico. Hay, más allá, digamos, de los diagnósticos, como un médico experimentado en el ámbito económico, ¿qué cosas nuevas podrías ofrecerle a la gente? Bueno, yo vengo trabajando en el país hace 30 años, vengo invirtiendo, vengo haciendo diversos proyectos, no he parado de hacer esos proyectos y además no solamente hago proyectos para mí, sino yo vengo capacitando emprendedores, vengo capacitando hace varias décadas emprendedores, más de 60,000 emprendedores, muchos de ellos que son ahora empresarios importantes, que comenzaron como emprendedores, que comenzaron siendo capacitados en los centros de innovación tecnológica, y es en ellos en los que yo creo. Ha fracasado el modelo de las empresas públicas, tenemos un Estado obeso, demasiado grande, tenemos un sector productivo anémico, pero yo conozco y veo emprendedores en todo el país que están exportando, que tienen proyectos nuevos, que hacen autos eléctricos, que hacen una serie de productos de alta tecnología que los pueden exportar. Entonces yo creo que esa gente lo que necesita es que se crea en ellos, que no se les ponga obstáculos. Y son los emprendedores los que van a cambiar la matriz productiva del país, los que van a diversificar las exportaciones. Eso yo lo veo desde hace mucho tiempo y yo veo que el nuevo modelo es justamente reducir el tamaño del Estado, hacer que el Estado se ocupe de la salud, de la educación, de la justicia y que se apoye a los emprendedores en el país. Entonces, con ese modelo estoy convencido de que vamos a salir de los problemas. Y en eso tengo experiencia y creo que está claro que he hecho una serie de proyectos que funcionan en todo el país. Bueno, es una gran propuesta electoral del candidato Samuel Doria Medina. No me digas que no, Hernán. Sí, a propósito de la propuesta de Samuel de, digamos, sustentar la nueva plataforma en la fuerza del emprendedurismo en Bolivia, que efectivamente es algo en lo que el Samuel, y hay que reconocerle, porque yo sí le reconozco el esfuerzo que ha hecho por apoyar a este tipo de gente que ha conseguido resultados interesantes en el tiempo, pero no estoy muy seguro de que esa sea la fórmula, sobre todo después de escuchar el fin de semana a Juan Antonio Morales, quien tiene una cosa más rotunda. Dice, la solución pasa por pedir un préstamo de $7,000 millones al FMI. ¿Qué opinas, Samuel? Bueno, pero una cosa es la situación fiscal, el corto plazo, y otra cosa es el modelo de desarrollo económico, ¿no? Si la casa se destruye, después no hay ni modelo. Pero a ver, yo he hablado del proceso de desarrollo de reemplazar el modelo estatista. Ahora, si quieres hablar de la coyuntura, con todo gusto. Sí, yo considero que lo que decía Juan Antonio Morales en una entrevista realmente muestra lo grave de la situación. Recordemos que el presidente Arce se estrena devolviendo un crédito al Fondo Monetario que había solicitado la presidenta Áñez, porque no querían nada con el Fondo Monetario. Y han llevado la economía a una situación tal que la única fuente de financiamiento que tiene el país ahora es el Fondo Monetario. Entonces, yo creo que si uno de los economistas más importantes del país, como es Juan Antonio Morales,
está viendo de que la única opción de financiamiento es el Fondo Monetario, nos muestra la gravedad del asunto, ¿no? Y sabemos pues que el Fondo Monetario te presta dinero, pero te exige que recortes gastos, te exige que recortes subsidios. Sabemos que no es agradable ese panorama, pero ese es el corto plazo, ¿no? El corto plazo obviamente va a tener que ir por reducir los gastos y por aumentar los ingresos. El problema es de que el modelo masista ha funcionado con la exportación de gas, con la venta de gas. Ahora ya no hay gas y siguen gastando lo mismo. Ese es el problema. Y le quieren echar la culpa a todo el mundo, ¿no es verdad? La crisis económica que estamos viviendo se debe a que primero no exploraron para más gas. Yo digo, hasta el agricultor más elemental que vive de la leche de su vaca, algo de lo que vende la leche destina pues a alimentar a la vaca. Eso no hicieron los masistas. No se exploró, se farrearon el dinero, no encontraron ninguna reserva. Y un solo dato, el año pasado hemos exportado $2,000 millones de gas natural. Hace 6 años, 7 años, exportábamos 5,000. 5,000 es lo máximo que hemos llegado a exportar. Entonces ahí ya son $3,000 millones menos. Y claro, y como no se produce gas, no sale a la superficie ni gasolina ni diésel y tenemos que importar cada vez más. El año pasado hemos importado $3,000 millones de gasolina y diésel. Y antes importábamos 1,000. Entonces ahí nomás ya está un déficit de $5,000 millones. Eso no es culpa de los exportadores, de los banqueros, de los analistas. O sea, es fruto de la incapacidad del actual gobierno que no tomó previsiones. Hacíamos un ejercicio interesante. Teníamos el Bolsín, ¿se acuerdan? Que tenía la ventaja que podía ajustar el tipo de cambio 1 centavito, 2 centavitos a la semana. Imagínate si el presidente Arce hubiera tomado previsiones y hace 3 años, cuando comienza su gestión, hubiera dicho: voy a aumentar 1 centavo cada semana. 1 centavo. En este momento no teníamos el problema de la falta de dólares. 1 centavo solamente. O si se hubiera corregido el precio de la gasolina 1 centavo, tampoco hubiéramos tenido, pero no, pues, y yo creo que tienen más responsabilidad a Arce, García Linera, que el propio Evo, que Evo no tiene idea del tema, ¿no ve? Pero los que son profesionales, los que saben de la economía, cuando dijeron hay que eliminar el Bolsín, no hay que ajustar precios, se quedaron calladitos. Entonces, ese es el tema de la crisis económica, que lastimosamente se va a ahondar cada día más. Samuel, a propósito de responsabilidad, tú mencionaste esa gran oportunidad. 2019 asume la presidencia Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina apoyó, estuvo en ese gobierno y fue un No, Amalia, no estuve en ese gobierno. No estuve en ese gobierno. Fue el candidato a la vicepresidencia. Esa es otra cosa. ¿No fue el mayor error político de la oposición encarnado en tu persona haber lanzado a Jeanine Áñez a la candidatura cuando la única tarea que tenía era la de convocar elecciones y hacer un buen gobierno? Mira, yo no estuve en ese gobierno, te aclaro muy bien. Toda tu gente sí estuvo. No, Amalia, pero no, que has perdido la memoria, ¿qué pasa? La memoria no, yo no pierdo la memoria. Arturo Murillo se separó de Unidad Nacional 2 años antes y se fue a Demócratas. Entonces, ¿cómo que toda tu gente? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No estaba toda tu gente. No estaba. No estaba. ¿Quién? Dime uno. Pues, bueno, refresca tu memoria, por favor. No es cuestión de lanzar cosas nomás. Primero, que no participé. Samuel, no fuiste candidato a la vicepresidencia, no estabas. Eso es otra cosa. En algún momento
O sea, yo no participé en ese gobierno. Y en algún momento se planteó de que Yanine Áñez podía ser la continuidad democrática. ¿No es verdad? Y yo apoyé ese proyecto, pero cuando vino la pandemia y se alargaron las cosas y no funcionó eso, yo fui el primero en plantear el retiro de esa candidatura. Entonces, por favor, hagamos bien memoria, Amalia. ¿Fue un error esta candidatura? ¿Fue tu error? Un error que se lo corrigió a tiempo. No. ¿Cómo que no? Se apoyó al que tenía más opción, que era Mesa. Sí, pero ahí se hundió el gobierno de Yanine Áñez. Bueno, pero no se hundió por la candidatura, se hundió por los errores que cometieron en ese gobierno. Cacho, cerrando la entrevista, por favor, el cierre. Sí, está en mi criterio claro el panorama. ¿En qué sentido? Volviendo al inicio de la conversación. Hay, digamos, varias maneras de encarar lo que podría ser la unidad, ¿no? Y uno de los aspectos que yo me preocupo y salgo de la entrevista con esta preocupación, es que puede haber incluso algunos intentos, porque así yo he entendido que lo has planteado, Samuel, de que incluso hay gente que podría estar intentando sabotear desde adentro lo que podría ser un esfuerzo de unidad, refiriéndote concretamente al búnker, ¿no? Esto de que plantee el acortamiento del mandato del presidente Arce, es como que ponerle una especie de gran obstáculo a la posibilidad de forjar la unidad. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Crees tú que, por ejemplo, hay que conformar una instancia equidistante de los partidos y de los precandidatos para que no se cometan este tipo de errores, como tú has planteado, un error político, y más bien estas cosas no perjudiquen la conformación de un esfuerzo de unidad? Se va a necesitar una instancia que esté un poquito al margen de los partidos, que más bien maneje las cosas con un poco más de tranquilidad, más atemperadas. Bueno, yo espero que el doctor Zambrana corrija el error ese. Yo creo que es un error el que han cometido, esperemos que lo corrija, y espero que en esta situación de crisis donde se empieza a complicar la situación económica, después la social, la política, actuemos con cordura, porque lo que necesita el país es que haya una renovación democrática. Entonces yo voy a seguir trabajando para que haya esa renovación democrática en los mejores términos, y desde ese punto de vista creo que todos tienen que poner de su parte para que así sea y que el año 2025 los bolivianos elijamos un nuevo gobierno que pueda sacarnos de la crisis económica, que pueda acabar con el autoritarismo que hemos sido testigos estos últimos años. Bueno, esa pero es la perspectiva. consulta, ¿hay necesidad de una instancia que maneje las cosas, que administre estos tiempos preelectorales, como dijo Hernán, o tú crees que eso no es necesario? Bueno, yo estoy siempre conversando con diversos líderes políticos y tratamos de coordinar lo mejor posible, pero yo decía, con los del búnker no he conversado, creo que son de una posición extrema, no democrática. Bueno, y con esa opinión cerramos acá el programa. Samuel, mil gracias. Un abrazo cordial, gracias por tus respuestas. Y bueno, será hasta la próxima. Esta es la primera ronda de entrevistas en el ámbito de la búsqueda de la unidad y de escucharnos mutuamente para ver si ese camino es posible de andar. Te agradezco muchísimo por la entrevista. Lo mismo le digo a Hernán. Muchas gracias por acompañarnos. Cacho, gracias. será hasta la próxima. A todos los amigos, mil gracias por seguirnos. Hasta la próxima. Gracias. Un saludo. Hasta la próxima. Bueno, Amalia, Hernán, hemos conversado con Samuel Doria Medina,
creo que se aclaran varias cosas en el terreno político y en el terreno económico, fundamentalmente. ¿Cuál es tu criterio, Hernán? ¿Cómo ves, haciendo un resumen de esta conversación? Claro, insisto en que se aclaran, y eso elogiaba yo al principio sobre el programa que conduce Amalia, en fin, y es que está Amalia poniendo a los candidatos, a quienes están interesados en algún momento intervenir, incluso sea que hayan primarias o no, pero están pensando todos ellos ser en algún momento los elegidos para ser candidatos, ya sea por la vía de la unidad o no. Yo estoy seguro que si la unidad fracasa, que eventualmente va a ser así porque hay muchos egos de por medio, con certeza estas personas con las que ya se ha hablado, Tuto Quiroga, Samuel, en fin, van a estar porque yo le decía a Samuel al principio, son los caseros electorales, siempre están y no dudo que vayan a estar hacia adelante. Entonces ese es un elemento que para mí es muy importante. Otro que quizás no alcanzó a responder Samuel, hacía yo la analogía con el caso de México, no por enfatizar en el tema de México, sino por ver que México, la unidad de la oposición, resultó un fracaso, más allá de que haya sido una no profesional, como decía Samuel Xóchitl Gálvez, la que haya enfrentado a la señora Sheinbaum, sino porque esa ensalada de perspectivas diferentes no funciona. Es decir, si yo sumo Samueles con Tutos, con Carlos, con X y con Perico Los Palotes, no sé qué estoy ofreciendo en realidad, porque si de lo que se trata es de derrocar al MAS, me parece que es insuficiente como insumo central de la campaña. Hernán, yo te aclaro, la entrevista es un dueto, siempre con un periodista invitado, con Cacho Herrera, como el programa es de a dos. Bien. El otro tema importante a aclarar es que al participar en el programa no es que proclaman su candidatura, ¿no? Es decir, reconozcamos, todavía no hay candidatos, ¿no? Hay muchos que tienen la intencionalidad, que ya están planchando el ternito de candidato, eso sí te creo, ¿no? Pero todavía no hay candidaturas, hay un ambiente preelectoral. Es una fase en la que todavía está planteada la urgencia de una necesidad, la urgencia de la unidad de la oposición. Es imposible esta unidad, es posible esta unidad, ¿cuál es el mecanismo? Y en función a esto, me parece que Samuel no la ve, Cacho. Samuel no la ve. Samuel está charlando con los jefes de partidos de oposición y está viendo popularmente, como él dice, es satisfactorio, todos están a favor de la unidad, es una maravilla. ¿No? Pero de eso a pensar en que se puede ir a una unidad, lo de las primarias abiertas y que se sometan al resultado todos los candidatos, y que, eso no la ve. Eso Otro tema que me pareció interesante es que se ha cambiado, claramente los candidatos están cambiando, o los aspirantes o los probables están cambiando el sentido de lo que es la palabra renovación. Ahora resulta que la renovación es renovación de propuestas, no de personas. Eso dejó en claro Samuel, ¿no? Eso. A mí me parece un error crucificar a Bunker, ¿ah? Sí, claro. A mí me parece un error gravísimo. Si se han dado cuenta, la entrevista ha ido bien, con muchas aprehensiones, ¿no? En cierto momento la entrevista también fue un poquito tensa. Imagínense en una entrevista con nosotros esta tensión, ¿cómo será las conversaciones, las negociaciones entre ellos, ¿no? Debe ser bien complicado. Samuel no ahorró ni un minuto, no pestañó para de alguna manera poner al extremo de la política de la derecha al búnker, ¿no? Deben ser bien complicadas, ¿no? Claro, hacia afuera estamos buscando la unidad todos, pero adentro deben ser unas reuniones tremendamente... Imagínate, Cachito, que deben ser reuniones, Amalia,
deben ser reuniones en las que uno ofrece partido y otro no, y esa es una desventaja para otros, ¿no? Porque hay quien tiene partido, es decir, quien tiene vehículo, y quien no lo tiene, entonces algunos juegan con cierta ventaja. No, está claro. Yo creo que lo que me queda claro de esta entrevista es que Samuel ya tiene puesto el traje de candidato. Eso me queda clarísimo. Así es. Tiene la propuesta, tiene todo y irá tanto como otro, a ver, ante la posibilidad de que al final, cuando ya se esté a meses de la elección, pues las encuestas decanten a los candidatos, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Le fue bien en una alianza, el 2014 obtuvo más del 20%, pero cuando fue como unidad nacional el 2005, el 2009, pues menos del 7%. Veremos qué pasa. Cacho, cierres. Sí, te agradezco, querido Hernán. Muchísimas gracias por haber compartido esta conversación con Samuel Doria Medina. Te vamos a convocar nuevamente porque esto apenas empieza, así que estamos haciendo este esfuerzo con Amalia para encontrar las claves rumbo a la posibilidad o no de una unidad desde la oposición, para saber también cómo va a actuar el MAS, ¿no? En algún momento tendremos que saber cómo están las cosas también en el MAS, en las facciones. Hay muchas cosas todavía que escudriñar, que analizar. Así que muy agradecidos. Quiero decirle a Hernán una cosita. Me parece que es mala la comparación de la elección de México con la elección que vamos a tener, Hernán, porque México todavía está en la cresta. Es como después del primer gobierno de Evo Morales. No se ha roto la ilusión, dices. Sí, es otro periodo. Aquí estamos más comparable a lo que pasa en Venezuela, ¿verdad? Con la debacle del partido que llevó este proyecto y que llevó la economía al desastre, ¿verdad? Con el agotamiento de ese proyecto, cosa que no es... Sí. Había pensado en eso, Amalia, en que todavía están con la ilusión a flor de piel en México y enamorados de López Obrador sobre todo, aunque no sea profesional, pero están enamorados de López Obrador. Y sí, hay una diferencia, evidentemente, pero yo quería hablar de ese tema, sobre todo con relación a si la unidad es una solución o no, ¿no? Porque no sé si los salpicones funcionan en política. Bueno, y con eso entonces nos vamos, Cacho. Ok, cuídense por favor, amigos, amigas, será hasta la próxima. Un abrazo, gracias.